Señores, ¿cómo están? Bien, estamos con el tema de probabilidad. Hoy vamos a mirar algunos ejercicios y vamos a mirar el concepto de probabilidad condicional. Ya es de los últimos temas que tenemos que cubrir. Vamos a tener esta la semana entrante. Ya existe la expectativa de que el otro viernes, o sea, de hoy en 15 días, como se dice, ¿no? 14 sería lo correcto, pero bueno, se haga el examen. Eso lo estamos ya prácticamente definiendo. Se hace un examen de la misma manera, sería la tercera prueba, como se han venido haciendo los anteriores. Y yo tendré oportunidad de hacer esa previa charla que siempre he hecho con ustedes para orientarlos en el examen. Bien, entonces hoy vamos a mirar primero dos ejercicios de probabilidad que acabo de encontrar, me parecen muy interesantes. Y segundo, vamos a ver la probabilidad condicional. Entonces lo primero es un ejercicio. ¿Sí? El ejercicio número 1. El ejercicio número 1 es, se ordenan se ordenan 5 niños, ¿sí? Y 10 niñas, pensemos en un preescolar, una cosa así, 10 niñas en una fila, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que el puesto 4 sea, ¿sí? Ya aclaramos qué significa eso. El puesto número 4 esté ocupado por un niño. Esté ocupado por un niño. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, casos posibles, porque esto es una probabilidad de casos posibles y casos favorables. Casos posibles. Usted va a colocar 1, 2, 3, 15 niños, los va a ordenar. Entonces, claro, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar? Este es el puesto número 1, ¿no es así? Este es el puesto número 2, etcétera, este es el puesto 15. Entonces, los casos posibles son 15 factorial, porque cada niña y cada niño son distinguibles. Todo niño se distingue y toda niña se distingue. Entonces, son 15 objetos diferentes, se ordenan de 15 factorial. Casos favorables. Casos favorables. Entonces, mira, para que los casos sean favorables, ¿qué tengo que hacer yo? Voy a considerar dos etapas. Pero esa es la forma como yo he analizado el problema, ¿no? Etapa primera y etapa segunda. ¿Qué debe suceder? Aquí está el puesto número 1, este es el puesto número 2 y por aquí está el puesto número 4. Entonces yo en la etapa número 1, en el puesto número 4, coloco un niño. ¿Para qué? Para que sea favorable. Entonces, si en el puesto número 4 coloco un niño, ¿de cuántas maneras lo puedo hacer? Lo puedo hacer de 5 niños, 5 formas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en el puesto número 4 puede quedar cualquiera de los 5 niños. O sea que esa etapa número 1 se puede hacer de 5 formas diferentes. ¿Qué más hay con esto? La etapa número 2. Como llené el puesto, este lo llené con un niño, tengo que llenar los 14 puestos restantes. Entonces, la etapa número 2 sería ocupar los 14 puestos restantes.
Y los 14 puestos restantes, tengo 14 personas distintas, lo puedo hacer de 14 factorial formas. Pero como son etapas, hay que multiplicar. Entonces, los casos favorables serían 5 multiplicado por 14 factorial. Y ya tengo casos favorables, tengo casos posibles. La respuesta sería casos favorables sobre casos posibles. O sea que la respuesta es, para que lo analicen, ¿no? La respuesta es, este problema se puede hacer según caso favorable sería 5 por 14 factorial dividido 15 factorial. Pero 14 sería, 5 por 14 factorial es 1 por 2 por 3 hasta por 14. 15 factorial es 1 por 2 por 3 por 14 y por 15. Hay una cancelación total de estos factores con todos estos factores. Y al final me da un tercio. Entonces, quiero que no solamente hayan comprendido la forma de razonar, sino que analicen el problema. Vean. Son 15 personas. La tercera parte de las 15 personas son los 5 niños. O sea, que un puesto cualquiera, la probabilidad de que sea ocupado por un niño es un tercio. No solamente para el cuarto, sino para cualquiera. Un problema muy bonito. Lo escogí porque me pareció muy interesante lo que está pasando y es contar casos posibles y casos favorables. Analícenlo, lo miran con cuidado y bueno, vamos a seguir. ¿Cuál es el segundo problema? El segundo problema es el siguiente. Digamos el siguiente. Otro ejercicio también de conteo. Otro ejercicio que dice lo siguiente. Dice, en un pueblo hay 5 hoteles. ¿Sí? Un día llegan al pueblo, llegan 3 turistas. ¿Sí? Un día llegan 3 turistas al pueblo. Y escogen hotel al azar. ¿de acuerdo? O sea, el hotel lo escogen al azar. O sea, no vienen con nada. Escogen hotel al azar. Miren lo que pregunta. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que los 3 turistas se alojen en hoteles diferentes? Se alojen en hoteles diferentes. Este problema se puede hacer con 10 hoteles y 8 turistas. O sea, si yo lo puedo hacer para esta situación, lo puedo hacer para todas, ¿no? Aunque hay que tener cuidado con el famoso principio de las casillas. Porque si hay 5 hoteles y llegan 6 turistas, esa probabilidad no existe. Porque un hotel tiene que tener 2 turistas. Pero aquí esa probabilidad sí existe y es válida, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo lo hacemos.
Bueno, entonces, este es un problema que tiene que ver con la ocupación. Entonces, ¿cómo sería? Primero, casos posibles. O sea, esto tiene lo mismo en el tratamiento de la vez pasada, ¿no? Vamos a analizar los casos posibles. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí un hotel, 2 hoteles, 3, 4, ahí están los 5 hoteles. Entonces, llega el primer turista. El primer turista se puede hospedar de 5 hoteles, o sea, se puede hospedar de 5 formas. Llega el segundo turista. Se puede hospedar de 5 formas porque tiene 5 elecciones. Y el tercer turista se puede hospedar de 5 formas. O sea, que los casos posibles serían 5 a la 3. 5 por 5 por 5. O sea, 3 personas en 5 hoteles se pueden hospedar de 125 formas diferentes. Hay que contarlas, pero está claro. ¿Por qué? Primera etapa. Llega un turista y se puede ocupar 5 hoteles. Este puede ocupar cualquiera. ¿Por qué? Porque, pues, el hotel admite todos los turistas que usted quiera. Y cuarto, tercero, listo. Entonces, puede darse la situación de que todos cayeron acá, o que todos caigan acá, o que caigan uno acá, otro acá, otro acá. O sea, que vea que las posibilidades existen, ¿no? Entonces, ¿de qué? De que queden en diferente hotel es posible. Ahora, ¿cómo serían los casos favorables? Entonces, los casos favorables serían así. Es un problema donde se utiliza fuertemente el principio fundamental del conteo. Primera etapa, hospedar al primer turista, al segundo y al tercero. Vean ustedes que es puro principio fundamental del conteo lo que está detrás de esto. Ahora miremos qué pasa con los casos favorables. Que los vamos a mirar acá, ¿sí? Entonces serían casos favorables. Casos favorables. Entonces los casos favorables serían favorables. Entonces vamos a ver. También por etapas. Bueno, llega el primer turista. El primer turista encuentra 5 hoteles. ¿Ven? O sea, el primer turista encuentra 5 hoteles. Llega el segundo turista. Pero para que sea favorable, este turista no se puede hospedar en el hotel del anterior. Entonces, el segundo turista va a tener 4 hoteles para hospedarse. Y llega el tercer turista. Y el tercer turista va a encontrar, para poder ser, que tiene 3 hoteles, porque ya hay 2 hoteles que están ocupados. Entonces, ¿cuánto sería esto? Sería 5 por 4 por 3. Formas diferentes. O sea, volvió a utilizar principio fundamental del conteo. Entonces, la respuesta, ¿cuánto sería? La respuesta será casos favorables que son 5 por 4 por 3 sobre casos posibles que son 5 por 5 por 5. Pero se va un 5 y quedará 12 25avos. 12 25avos. Es la probabilidad. Muy cercana a un medio, pero esa es la probabilidad y ese es otro problema donde ¿qué hemos aplicado? El concepto de probabilidad para eventos igualmente probables, que es casos favorables sobre casos posibles. Bien, quería mostrarles esos dos problemas. Pero la segunda parte de hoy, bueno, habría que hacer más ejercicios. Entonces, la segunda parte de hoy es esta. La segunda parte de hoy es esto se llama probabilidad condicional. Vamos a ver qué significa probabilidad condicional. Entonces, digamos que definición.
La vez pasada definimos lo que era un evento. Un evento es cualquier subconjunto de un espacio muestral. Entonces vamos a llamar esto. Sean A y B, sean A y B, dos eventos, concepto que ya se definió anteriormente, de un espacio muestral, de un espacio muestral S. Muestral S, coma, se define la probabilidad condicional sería probabilidad se llama así. La probabilidad condicional es la probabilidad de A dado B. Dado B. Dado que algo pasó. O sea, este B puede alterar la probabilidad de A. Sucedió algo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que en Bogotá llueva si amanece despejado? Es una. ¿Cuál es la probabilidad de que en Bogotá llueva si amanece nublado? Es otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los eventos, hay eventos que se molestan el uno con el otro, interfieren, ¿no? Eso es algo, ahorita vamos a dar un ejemplo. Entonces, se define la probabilidad condicional de A dado B así. Se va a anotar con este simbolismo, probabilidad de A dado B. ¿Y cómo se define? Es la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Voy a hacerles un esquema para que entiendan por qué se define así esa probabilidad condicional. Entonces, una ilustración del hecho. O sea, es una justificación de por qué se define de esa manera. Resulta lo siguiente. Digamos que una ilustración del fenómeno. Ilustración. ¿Sí? Entonces, tenemos esto. Tengo aquí, generalmente se utiliza esto que se llama diagrama de Venn, que lo vimos en el puro comienzo del curso en aquellos tiempos felices que se podía hacer clase. Allá. Esto lo alcanzamos a ver. Diagrama de Venn. Aquí está el espacio muestral. ¿Sí? Y por acá tenemos dos eventos. Entonces, ¿cómo se representan dos eventos en un espacio muestral? Como dos conjuntos, ¿no? Que es los resultados de A y los resultados de B. ¿Listo? O sea, este es A y este es B. Y esto que está aquí, de acuerdo a diagramas de Venn, es la intersección de A con B. Bien. Entonces, ¿qué es la probabilidad de A dado B? Vean, la probabilidad de A es todo esto sobre todo el espacio muestral. Pero si usted sabe que está reducido a B, la probabilidad va a ser este pedazo en este pedazo en este, claro. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué posibilidades tiene A cuando sucede B? Solamente tiene estas posibilidades. Pero si B no sucede, A tiene todas las posibilidades que están acá sobre el espacio muestral. Pero si sucede B, solamente A juega con estas posibilidades. O sea, esa es la razón de ser de esta fórmula. Bien, eso por un lado. Pero por otro lado, vamos a mirar un problema donde se nota lo de la probabilidad de A dado B. Entonces, vamos a colocar el espacio muestral, el siguiente ejemplo. ¿Sí? Ejemplo. Vamos a llamar S, el espacio muestral, S es igual
a la conjunto de los población de Colombia, o sea, todos los habitantes de Colombia. Esa es la población de Colombia, es el espacio muestral. Colombia. Bien. Entonces, vamos a llamar el evento A. Vamos a pensar que aquí en Colombia hay 3 razas, blanca, mestiza y negra, ¿sí? Entonces A es, el evento A es el conjunto de los X tales que X, el elemento X, es de raza negra, ¿sí? Es una raza que está bien definida, de raza negra, ¿sí? Segundo, vamos a llamar B el conjunto de los X tales que X es habitante en el Chocó. Habitante del Chocó. Sí, ya más o menos ustedes sospecharán para dónde voy. Chocó. Listo. Entonces, datos estadísticos. Se sabe por estadísticas, no sé, puede estar equivocado, que el 10% de la población en Colombia, no sé, ¿sí? Es una suposición, se sabe que 10% en Colombia es raza negra, ¿sí? Raza negra, ¿listo? Aquí hay mucho matiz, pero bueno, digamos que estamos así. Estamos en la época de la conquista, no se ha mezclado. Para que quede todo claro, ¿sí? Porque hoy en día hay mucho matiz en estas cosas. Bien, pero de todas maneras para que entiendan, ¿no? Entonces, ¿qué más? Y otra cosa, ¿qué más se sabe? Borremos esto porque ya vamos a hacer un duro. También se sabe que, que el 80% de la población en Chocó, o sea, esto es, digamos, basado en estadísticas, ¿no? De la población en Chocó es raza negra, ¿de acuerdo? Es raza negra, como más o menos uno puede sospechar. Perfecto. Entonces, ¿cómo están las cosas en este momento? ¿Cuál es la probabilidad de que un habitante en Colombia sea de raza negra? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A? Probabilidad de que un habitante sea de raza negra, ¿cuánto es? 10%. O sea, es 10 sobre 100. Eso es lo que dice la estadística. Exacto. ¿Cuál es otra cosa? Hay que saber cuántos habitantes tiene el Chocó. Digamos que además Chocó tiene, a ver, sería 5% de la población de Colombia. Chocó tiene 5% de la población en Colombia. De población de Colombia, ¿no? Para que ese dato también es importante. Bien, entonces sigamos con el problema. Vea que es un problema que a todos nos interesa. Porque es un problema que uno lo entiende. Un problema con el cual está muy familiarizado. Entonces es mejor dar estos conceptos con ejemplos muy conocidos por todos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona
elegida sea habitante del Chocó. Entonces, según este dato es 5 sobre 100. ¿Listo? Bueno, está bien. ¿Cuál es la probabilidad de que de A intersección B? Ah, no, perdón. Ya listo. Entonces, vean, vamos a mirar esto. La probabilidad de A dado B es igual ¿a cuánto? A la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B es el asunto que estamos manejando ahora. Pero, bueno, estos datos ya los tengo, ¿no? La probabilidad de A dado B, ¿cuál es la probabilidad de que A sea negro sabiendo que es del Chocó? Esa probabilidad es 80%. Esto es 80 sobre 100. Esa probabilidad la tenemos. ¿A qué es igual? A la probabilidad de B. ¿Cuántos habitantes hay en el Chocó? En el Chocó hay, la probabilidad es del 5%. 5 sobre 100. ¿Y eso por cuánto? Por probabilidad de A intersección B. Entonces la pregunta es, toda la información que me dieron, ¿para qué me va a servir? Para encontrar la probabilidad de que una persona sea negra y sea del Chocó. Con esos datos. Porque mire, la probabilidad de que una persona sea negra, dado que viene del Chocó, es 80 sobre 100. La probabilidad de que una persona sea del Chocó es el 5%, 5 sobre 100. Me sirve para encontrar en Colombia cuál evento hemos encontrado a partir de la definición de probabilidad condicional. Hemos encontrado esto. Hemos encontrado que, por lo tanto, la probabilidad de tener una persona que sea negra y esté en el departamento de Chocó es igual a, sería, paso a multiplicar y me queda 80 por 5 sobre 100 por 100. ¿Sí? Porque pasa 5 sobre 100 a multiplicar, ¿no? Claro, pasa aquí 5 sobre 100, entonces queda así. Bueno, ya podemos calcularle a cuánto da esto, vamos a ver si esto es razonable, ¿no? 5 por 8, 40. 40 sobre 100%, ¿no? Claro, 40 sobre 1000. Sobre 1000. ¿Sí? ¿Sí? Y eso da 4 sobre 100. Entonces, esto da 4 sobre 100. Claro, es menor que el 5%. Es una probabilidad menor del 5%. 4 sobre 100 para compararla con el 5%. ¿Listo? Claro. O sea, esto es más o menos o sea que 4 sobre 100 es un 25. ¿Sí? Se sabe que el Chocó, el 80% de la población de Chocó es raza negra y que el 5% de la población. Entonces, aquí que tenemos, ¿cuál es la probabilidad de que una persona sea de raza negra y sea del Chocó? Es menor que el 5%, claro. Listo, está bien, perfecto. Ok. Bien, entonces, bueno, sigamos entonces con eso. Pero hay una cosa que es la siguiente. La probabilidad. Ah, otro detalle, nota. 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 Observe lo siguiente. La probabilidad de A
La probabilidad de A, como estábamos en el problema anterior, es la probabilidad de ser raza negra es 10 sobre 100, ¿no? 10 sobre 100, porque el 10% es raza negra. Y la probabilidad de A dado B es 80 sobre 100. O sea, ¿qué significa esto? Que la sola probabilidad de A cuando el conjunto de la población colombiana es 10%. Pero cuando usted se va para el Chocó, la probabilidad de ser negro se eleva, altísimo. Claro, eso sucede. Entonces, cuando esto pasa, diremos que los eventos A y B, A y B son dependientes. Son dependientes de la palabra. Porque la ocurrencia de uno altera la probabilidad del otro. Son dependientes. Listo. Entonces, ahora viene lo siguiente. Son dependientes. Ahora, ¿qué es lo que viene ahora? ¿No? En este caso, por lo que pena nota, en este caso, sí, diremos en este caso, sí, lo que dije acá, diremos que los eventos A y B son dependientes. ¿Cuántos son dependientes? Cuando la ocurrencia de un evento altera la probabilidad del anterior. Ahora, vamos a ver esta definición. La definición es que dos eventos A y B se dicen independientes si pasa lo siguiente. Si la probabilidad de A intersección B, esta es la definición clásica de independientes, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Sí? Entonces, ya vamos a mostrar un ejemplo de eventos independientes enseguida. Bien, entonces sigamos. Hay un teorema que dice esto. Con base en esa definición, teorema. Que lo podemos demostrar porque es sencillo. Teorema.